Es mediante una mentalidad de prosperidad y abundancia que lograrás una vida fructífera y abundante. Bob Proctor. Presentamos a Bob Proctor. Napoleón comenzó siendo un hombre humilde y puso a la mitad de Europa a sus pies porque creyó en sí mismo. Henry Ford comenzó siendo un humilde granjero y puso más llantas en movimiento que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra porque creyó en sí mismo. Rockefeller comenzó siendo un humilde tenedor de libros y llegó a ser el hombre más rico del mundo porque creyó en sí mismo. Tomaron lo que quisieron porque confiaron en su propia capacidad. Y la pregunta es, ¿por qué no decides qué es lo que quieres y luego sales y lo tomas? La diferencia entre lo que dos personas obtienen de la vida, lo que logran y lo que representan para los demás, depende de la diferencia en cuanto a lo que ellas esperan de sí mismas. Un general que entra en una batalla esperando ser derrotado, será derrotado. Su expectativa de derrota contamina a su ejército desmoralizándolo desde el inicio, y ese sentimiento hace que sea imposible para sus hombres dar lo mejor de sí. Es lo mismo en la batalla de la vida, entrar a la vida con expectativa de derrota, es ser derrotado antes de empezar. Si deseas tener éxito, debes mostrar confianza y una expectativa del éxito. Necesitas vivir el día a día con el alma repleta de esperanza, acerca de las maravillas que vienen para ti. Lo que importa no es tanto lo que haces con tus manos, sino lo que haces con tu mente. Todo lo que se ha logrado por medio de la mano, o el cerebro del ser humano, nació en su mente. La totalidad del universo de Dios y la vida del hombre se basan en principios y siguen una ley divina. Tanto la ley de la prosperidad, como la ley de la abundancia, funcionan con la misma claridad que la ley de la gravedad, y son tan infalibles como los principios matemáticos. Estas son leyes mentales, mediante el simple hecho de pensar en prosperidad y abundancia, atraes esa vida próspera y abundante que te corresponde, por ser ese tu derecho de nacimiento. En otras palabras, según sean tus pensamientos, así será tu vida, de abundancia o carencia. Tu actitud mental, se te devolverá vez tras vez, como un boomerang. Una actitud mental pobre, no atraerá a tu vida, sino condiciones de pobreza. Recuerda que tú eres producto de tus convicciones. No irás más allá de lo que creas que eres, y tendrás más de lo que creas que tienes. Por eso, si piensas que nunca serás fuerte, ni aceptado por los demás, ni que llegarás a tener éxito en tu vocación, nunca lo serás, ni lo tendrás. Lo similar atrae lo similar, el fracaso atrae más fracaso, la pobreza atrae más pobreza, el odio atrae más odio, la envidia más envidia, los celos más celos, y la maldad más maldad. Todo tiene el poder de atraer más de sí mismo. Los sentimientos de odio son semillas que sembramos en nuestra vida, y las leyes eternas se encargan de devolvernos esa cosecha, ya que lo que sembramos es lo que cosechamos. Al igual que la tierra, nos devuelve exactamente lo que hayamos esparcido sobre ella. El hecho es que, ninguna semilla tiene el poder de reproducir un resultado diferente a ella. La manera de atraer la prosperidad y alejar la pobreza es trabajar en armonía con las leyes del universo, no en su contra. Por lo tanto, esperar prosperidad, creer de todo corazón que vas a ser próspero, sin importar lo que las realidades presentes parezcan, y que ya es así. Es la primera condición de estas leyes, para que obtengas lo que deseas. No es posible conseguir nada dudando o temiendo. Cualquier cosa que visualices, si trabajas para obtenerlo, ten por seguro que lo obtendrás. Por esa razón, aquello en lo que piensas con más frecuencia, en lo que más te enfocas, está adhiriéndose constantemente al tejido de tu vida. Convirtiéndose en parte de ti, aumentando el poder de tu imán mental para atraerlo hacia ti. La Biblia nos dice que la destrucción de los pobres es su pobreza.
Es decir, sus pensamientos de pobreza, su condición de pobreza, su expectativa de pobreza, su creencia de pobreza, en general, esa actitud mental de desesperanza, es la que los mantiene lejos de la prosperidad. De tal manera, que es innegable que lo peor de la pobreza, son los pensamientos de pobreza, el hecho de mantener la mente en ella. Multitudes de personas, nunca esperan tener una vida confortable para no hablar de tener los lujos y refinamientos de la vida. Ellas esperan solo pobreza, y no entienden que es precisamente esta misma expectativa la que aumenta la potencia de su imán mental para atraer miseria y limitaciones. Aun a pesar de que conscientemente estén tratando de alejarse de ella, ignoran que los seres humanos siempre nos dirigimos hacia las que sean nuestras expectativas y condiciones. Así que, en definitiva, la pobreza comienza en la mente. La mayoría de los pobres siguen siendo pobres porque para comenzar, es pobre en su mente y no cree que nunca será próspera. La vida está compuesta de una larga cadena de toma de decisiones. En cualquier mente, duerme un genio que espera el suave toque de un poderoso deseo que lo despierte, tome la decisión y lo ponga en movimiento. No importa cuántos fracasos hayas sufrido o qué tan bajo hayas caído, podrás levantarte de nuevo. Aquel que dijo que la oportunidad no toca 2 veces a la puerta, estaba completamente equivocado. La oportunidad se detiene ante tu puerta día y noche, es cierto que no tocará fuerte, ni trata de irrumpir, sin embargo, ahí está. Comienza ahora, justo ahora, a crear un fuerte e incontenible deseo por el puesto que deseas obtener en la vida. Haz que ese deseo sea tan pleno y total, que abarque casi todos tus pensamientos. Insiste en él, durante el día, y sueña con él, por la noche. Mantén tu mente enfocada en él, en todo momento. Escríbelo en una hoja de papel, y colócalo en donde puedas verlo en todo momento. Concentra todos tus esfuerzos en su realización, como si fuese una respuesta al toque de una varita mágica, y te aseguro que se materializará. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.